Durante muchos años la selección española estuvo a merced de una alargada sombra que marcaba el devenir de su rendimiento en los principales torneos de selecciones. La fatídica ronda de cuartos de final se levantaba como un muro imposible de superar hasta que llegó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010, donde se superó esta barrera tanto a nivel continental como mundial. En base a esta racha negativa se construyó esa especie de maldición de cuartos de final, esa especie de gafe en esta ronda de cuartos de final, pero hoy nos preguntamos, ¿es España la selección con más gafe en esta ronda de cuartos de final de toda la historia? Hoy venimos a desmitificar esa especie de maldición, esa magia negra que tenía España encima en esos torneos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Esto es Ventana Internacional, empezamos. El ser humano es muy dado a crearse enemigos propios como técnica motivacional para superar ciertos objetivos. Sin embargo, el enemigo generado de la ronda de cuartos de final se convirtió para España en una presión casi imposible de superar en una cierta época. Y ya no solo la ronda de cuartos de final, sino las tan fatídicas tandas de penaltis. La primera vez que España cae en los cuartos de final de un mundial es en el Mundial de Italia 1964, en la segunda edición de la Copa del Mundo. Italia, la anfitriona, la dirigida por Vittorio Pozzo, deja fuera a la selección española en la tan llamada Batalla de Florencia, que tuvo una reedición por el empate en el partido primero. Los años fueron avanzando y llegamos al año 1986, el año de Maradona y Argentina en México. España caería en la ronda de cuartos de final en una Copa del Mundo donde las esperanzas por hacer algo eran mayúsculas después de muchos años. Fue a partir de ese año 1986 cuando comienza la racha que acaba construyendo la maldición. Después de México tenemos que fijarnos en el Mundial de Estados Unidos 1994. La ronda de cuartos de final en este mundial vuelve a cebarse con España y surge un nuevo enemigo en esta ronda y es el escándalo arbitral, basado en esta edición en el codazo que Tassotti le propinó a Luis Enrique en este partido. 2 años más tarde llegamos a la Eurocopa de 1996. España clasificó a la siguiente ronda como segunda de grupo y se topó con Inglaterra y otra tanda de penaltis fallida que dejó a España fuera del campeonato sin perder ningún partido en los 90 minutos reglamentarios. Saltamos de Eurocopa en Eurocopa y de la 1996 pasamos a la de los años 2000, la Eurocopa que se celebró en Bélgica y Países Bajos, donde España consiguió clasificarse para la ronda de cuartos de final y se topó con Francia, la después ganadora de esta edición, y perdió en la ronda de cuartos de final, pero sin escándalo arbitral y sin tanda de penaltis de por medio. Parece que llegamos mucho, pero aún hay más. 2 años después de esa Eurocopa, España viajó a Corea y Japón con una plantilla para pensar en cosas grandes. Los resultados fueron colocando a España como una selección a tener en cuenta, y más después de superar una tanda de penaltis en la ronda de octavos de final. La suerte parecía haber cambiado, pero nada más lejos de la realidad. En la ronda de cuartos de final de aquel mundial se juntaron todos los enemigos creados en las ediciones anteriores. El equipo anfitrión, escándalo arbitral, tanda de penaltis y de nuevo la ronda de cuartos de final. 4 elementos gafe para España que, como no, terminaron con España fuera de ese mundial 2002 y con una bronca tremenda en el estadio. En el acumulado tenemos una racha de 16 años consecutivos en los que se cae unas 5 veces en la ronda de cuartos de final, sin haber superado intermitentemente en otros campeonatos ninguna vez en esos 16 años esa ronda de cuartos de final, teniendo de por medio algún que otro escándalo arbitral, que esto es muy interpretativo, pero sobre todo 3 tandas de penalti perdidas. Después de esto llegó la mejor generación de futbolistas españoles, que consiguió 3 trofeos consecutivos, Eurocopa, Mundial de Eurocopa, algo que nadie ha conseguido hasta la fecha, y sobre todo consiguió desmitificar y destruir mitos, leyendas y enemigos fantasmales. Hay que decir, para alojar contexto y dar veracidad a que la maldición de cuartos de final se trataba solo de un cúmulo de circunstancias fatales, que estas rachas negativas con la ronda de cuartos de final también son extrapolables a otras selecciones, con un caso mayor y más negativo que el de España dentro de ellos. Vamos a ir repasándolos. Fijándonos tan solo en la racha de selecciones que han sido campeonas del mundo, porque si nos ponemos a fijarnos en todas las selecciones no acabamos, y este vídeo a lo mejor nos deja subirlo en YouTube por la extensión que tendría. Nos encontramos de primeras con una racha un poco negativa, pero sí llamativa. Es la de la selección francesa, que estuvo 10 años entre la Eurocopa 2000
2004 y el Mundial de 2014 sin poder superar, donde caen hasta 3 veces en esta ronda de cuartos de final. Intermitentemente, entre esos años sí hay alguna vez que superan, pero es verdad que en 10 años acumulan 3 derrotas en la ronda de cuartos de final. En la propia Eurocopa de 2004 celebrada en Portugal, en la Eurocopa de Polonia y Ucrania de 2012 y en el Mundial de 2014 de Brasil. Un caso similar es el de Uruguay. El combinado celeste con Tavares al mando firmó 3 años consecutivos perdiendo las esperanzas en una ronda de cuartos de final. También, igual que Francia. Estas son Copa América 2015, Mundial 2018 y Copa América 2019, estas veces consecutivas. Seguimos avanzando y nos encontramos con casos incluso más peliagudos o similares al de España. Y así llegamos al de Inglaterra, que estuvo 10 años sin poder pasar de la ronda de cuartos de final. Estas competiciones fueron el Mundial de Corea y Japón 2002, la Eurocopa de Portugal de 2004, el Mundial de Alemania 2006 y luego la Eurocopa de Polonia y Ucrania de 2012. Hay que destacar que entre medias dejamos la Eurocopa de Austria y Suiza de 2008, donde ni siquiera se clasificaron, y el Mundial de Sudáfrica 2010, donde caen en octavos de final. Toda una generación inglesa que no destacó a nivel de selecciones. Llegamos ahora a un caso muy similar al de España, pero hay que tener en cuenta el menor intervalo de celebración de las Copas América en comparación con la Eurocopa, y que se trata de una selección que siempre pugna en las últimas rondas, como Brasil. La canariña acumuló 5 derrotas en cuartos de final entre 2006 y 2018, siendo estas competiciones el Mundial de 2006 de Alemania, el Mundial Sudáfrica 2010, la Copa América 2011, la Copa América 2015 y el Mundial de 2018. Aunque el caso propio de España y el de Brasil anterior nos pueda parecer sangrantes, hay uno mucho peor. Y de nuevo nos tenemos que ir a un país de Sudamérica. Argentina, entre 1995 y 2011 acumuló 7 derrotas en la ronda de cuartos de final, siendo 3 de ellas desde el punto de penalti. Entre esos años solo superó 2 veces la fatídica ronda, en 2004 y en 2007, para caer en las 2 finales de Copa América que disputó. Durante 16 años Argentina cayó en cuartos de final en las siguientes competiciones: Copa América 1995, Copa América 1997, Mundial 1998, Copa América 1999, Mundial 2006, Mundial 2010 y Copa América 2011. Es sin duda un caso muy sangrante y que supera a España con creces por el mayor número de caídas que tiene en esa ronda de cuartos de final, y sobre todo una maldición que aún acumula para ganar la Copa América. Bueno, y hasta aquí este vídeo diferente, un poquito distinto a lo que hacemos normalmente, en el que quería yo desmitificar este ambiente que se vivió en España, sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en las competiciones, sobre todo a partir de México 1986, las caídas sobre todo en la Eurocopa 1996, sobre todo el Mundial de Corea y Japón de 2002. Esa sensación que parecía que España nunca podría opositar a ganar una gran competición de selecciones, porque tenía ese gafe de los cuartos de final, donde aquí en España pues hicieron canciones, siempre ha habido mucha guasa con eso, y la verdad es que ha sido algo que ha marcado sobre todo una infancia como la mía, donde sí que viví con bastante conciencia esos momentos, sobre todo ese final de la maldición de cuartos de final de España. Y para hacerlo había que traer otros casos similares, un poquito menores y más sangrantes, como el de Argentina, para demostrar que en el fútbol no existen las maldiciones, no existe el gafe, lo único que existe es el cúmulo de la mala suerte, el estar acostumbrado o no a luchar en las situaciones de máxima presión de los principales torneos del mundo. Y España, después de esos éxitos en 2008, 2010 y 2012, pudo conseguir ese empaque, sobre todo en aquella grandísima generación que hizo campeón a España, triple campeón a España, 2 de Eurocopa y 1 del Mundial. Sin nada más que añadir, espero que os haya gustado este tipo de contenido, este tipo de anécdotas, historias, o intentando desmitificar un poco algunas habladurías o leyendas que hay dentro del fútbol. Y nada, si os ha gustado el contenido, como digo, dejadle a me gusta, dejad una suscripción, que no cuesta nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.